Ok. Entonces, bueno, tuve algunos problemas para subir las presentaciones. Tenía aquí un conflicto en mi máquina con el Zoom y que no me dejaba grabar. De hecho, con el grupo que tuve después de ustedes a las 11 del día, bueno, fue un show porque me sacaba y me sacaba de la conexión del Zoom. Entonces, bueno, ahorita estoy intentando otro método para ya estar grabando. Entonces, les comento, bueno, y pido su permiso como lo hice la primera ocasión para empezar a grabar, ¿no? Y lo que planeo hacer es que ya el día de hoy que terminemos clase, proceso el video y lo vamos a estar subiendo a una plataforma de YouTube donde únicamente tendrían ustedes acceso de forma privada a los videos, ¿no? Para que no haya problema, ¿no? Y sí están haciendo mucho hincapié en la universidad que todo lo que se maneje en las clases virtuales se quede dentro de la comunidad WAM, ¿no? Entonces, por eso es la cuestión que no lo pongo público, sino lo voy a subir y nada más es con acceso privado, ¿no? Entonces nada más para que ustedes estén sabedoras de esta situación. ¿Cómo les parecieron las lecturas de Williamson? ¿Se les dificultó o más o menos? Sí, a mí se me hizo bastante compleja, o Ajá, sea, ambas, pero la de Tabuada, aunque estaban las dos, ajá. como que me costó mucho, o sea, tuve que releer y releer hasta para leer, después leer la pregunta del cuestionario, no entendí, volví a leer, no entendía, o sea, sí hubo mucho, Ujú. ahí Vidal fue el que me ayudó un poquito a entenderle, porque sí estuvo un poco complejo, ¿Quién te ayudó a entenderle? sí, porque sí estaba complejito. Sí está complejo. ¿Tú también, Daniela, lo mismo? Sí, de hecho tuve especial problema en encontrar justo lo de la transformación intertemporal. Ajá. Eso me costó un poco todavía más de trabajo que en general todo. Ok. Entonces, miren, ¿qué les parece si retomamos de donde nos quedamos con Coase, ¿no? Para fijar algunas cuestiones importantes del cuestionario, que ahí hacemos alusión a la naturaleza de la empresa, al límite de crecimiento de la empresa, y ya de ahí, terminando con Coase, iniciamos con la presentación de Williamson y vamos respondiendo las preguntas. De hecho, la presentación está estructurada de acuerdo a lo que se está preguntando en los cuestionarios, ¿no? Entonces, si gustan, ¿no? Bueno, no sé, son 8, siguen llegando sus compañeros. Empezamos a revisar a Coase y, y de ahí saltamos a Williamson y yo creo que eso les va a ayudar para poder entender un poquito más la lectura. Nada más antes de que iniciemos, hola Daniela, a Daniel Hernández que se acaba de incorporar y también creo que José Eduardo. ¿Ya habló el doctor Andrés con ustedes acerca de la asignación de tutores o todavía no? Todavía no. Ok, entonces no me adelanto y espero que él platique con ustedes. Entonces, vamos a empezar, chicos, con lo que nos quedamos de Coase y platicamos desde ahí. ¿Les parece? Ok, a ver, aquí. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí. Sí, ya. Ya, ok. Entonces, ¿qué se acuerdan que dijimos de Coase? A ver, ¿quién es la valiente? A ver, Ana, ¿qué te acuerdas que vimos de Coase? No, Ana se fue a desayunar. A ver, tú, Monse, ¿qué te acuerdas de lo que dijimos de Coase? Yo no estuve en la clase pasada, me quedé dormida, jeje, pero me acuerdo de la lectura Ok, del cuestionario. Entonces, me acuerdo que para COS, eh, los intercambios, o sea, la empresa podía ayudar o existía para ajá, hacer estos intercambios más sencillos, o sea, hacer intercambios que pueden ser más sencillos
que no sean solo en el mercado, sino que puede hacer como contratos más sencillos e intercambios más sencillos Ajá, entre, más bien, transacciones más sencillas. ajá, Y ahí cuando se hacen estas transacciones surgen los costos de transacción. ajá. Y también me acuerdo que, bueno, hasta ahí, no me acuerdo de cosas. A ver, ¿quién apoya a Monse que sí estuvo la clase pasada? Bueno, A ver, yo adelante, igual ¿quién? recuerdo, Ajá, yo igual recuerdo que Cousito dice que los mecanismos de precios tienen un costo. ajá, mm, y las empresas que él empieza a analizar son como las de la década 30. ajá. Y por ello las empresas pueden reemplazar a los mecanismos de precios. A ver, una cosa es importante. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo los postulados de la teoría neoclásica? ¿Qué tipo de empresas o de qué tipo de empresas nos habla la teoría neoclásica? ¿Nos hablan de empresas grandototas? Empresas grandotas. ¿Seguras? No, nos hablan de empresas pequeñas que Nos son hablan de generadoras de empresas precio. pequeñas, ¿no? Especializadas. Cuando estamos hablando de del supuesto de competencia perfecta, me dicen que hay un número muy grande tanto de compradores como de vendedores, en este caso de las empresas, que dado el tamaño y su escala productiva, ellos no tienen ninguna injerencia sobre el precio en el mercado. Y que si van a ir al mercado, las empresas únicamente van a ser tomadoras de precio. ¿Cierto o no? Si se acuerdan, ¿no? Entonces, cuando Coase escribe la naturaleza de la empresa y ve el entorno empresarial, en este caso en los Estados Unidos, lo que él identifica es que la empresa característica de esos años no se parece nada a la empresa, ¿no? Que era la base central del argumento neoclásico. Entonces, él no veía empresas pequeñitas y especializadas, sino veía verdaderos corporativos, ¿no? Empresas grandototas que estaban verticalmente integradas. Yo les había mandado un mensaje, o un mensajito, les había mandado un video donde se hacía la diferenciación entre una integración vertical y una integración horizontal y lo platicábamos la siguiente clase con el caso de modelo y decíamos, a ver, ¿cuál es la actividad central de modelo? La actividad central de modelo es la fabricación de cerveza. ¿Cómo puede crecer esta empresa? Ah, la empresa puede crecer si en este momento él compra las botellas de vidrio, ¿no? A una empresa X, ¿no? Que esas botellas de vidrio ya no las compre, sino que la empresa internaliza la actividad. ¿Qué significa internalizar la actividad? Que ella misma las produzca y que produzca las corcholatas y que tenga una empresa dentro de este grupo modelo que se dedique, ¿no?, a la impresión de las botellas. Y no solamente eso, sino que también tenga sus propios campos de malta, de lúpulo, de cebada, o que empiece a desarrollar tecnología para esta cuestión de todos se me va el nombre, de los tambos o contenedores, ¿no? Cómo va a pasar la cerveza, cómo se va a empezar yo sé, añejar, pero toda esta cuestión a la fermentación, etc. Entonces, la empresa puede crecer de ser una empresa que únicamente se dedica a la elaboración de cerveza, puede crecer hacia atrás. Hacia atrás estamos diciendo que la empresa crece porque internaliza, ¿no?, diferentes fases del proceso productivo que van a estar en torno a las materias primas, a ciertos bienes intermedios, ¿no? Dice, pero la empresa también puede crecer hacia adelante. ¿Y cómo puede crecer hacia adelante? Que una vez que ya elaboró el producto, que ya lo embotelló, ahora cómo lo llevo a mi cliente final. Entonces, no necesariamente voy a contratar una empresa que me haga este servicio de transporte o de distribución, sino que la propia empresa modelo se encarga de qué? Se encarga de tener un departamento que va a estar encargado de la logística, de la distribución, hasta de llevarle al cliente, en este caso, de poner la cerveza en la tiendita en un contenedor especial de Grupo Modelo. Entonces, de ser una empresa que únicamente se dedicaba a producir cerveza, ahora la empresa creció hacia adelante y hacia atrás. ¿Se entiende cuando estoy hablando de que la empresa crece internalizando actividades?
¿sí? Entonces, esa es la empresa que veía Coase. No veía empresas pequeñas, especializadas y tomadoras de precio, sino lo que él veía en ese momento en la estructura industrial de los Estados Unidos era empresas grandototas, ¿no? Enormes, que tenían multitud o una multiplicidad de departamentos, que eran empresas no tomadoras de precios, sino fijadoras de precios, ¿no? Y entonces él trata de explicar por qué existen ese tipo de empresas. Porque si ustedes revisan esta lectura de Coase, siempre nos dice, vamos a ver cuál es la naturaleza de la empresa. ¿Por qué existe, no? Este tipo de empresas verticalmente integradas. Cuando él hace la diferenciación de que la empresa se convierte en un mecanismo alternativo al mercado, estamos hablando de estas empresas. No significa que en el mercado no hay empresas, ¿no? Pero las empresas que nos dice la teoría neoclásica que deben existir son pequeñas y especializadas, sin ningún poder de mercado, y lo que veía Coase era una realidad diametralmente distinta. Entonces, lo que hace Coase en este documento de la naturaleza de la empresa, nos va a explicar por qué existen estas empresas, cuál es su razón de ser y en qué momento se convierten en un mecanismo alternativo al mercado. Ojo, yo les decía que es una cuestión alternativa. Cuando hablamos de alternativo es que yo, ¿no? Puedo regresar a algo que conocí. Entonces, esa es una cuestión que es importante que les quede bien clara con Coase. Y la segunda cuestión, chicos, es ¿cuál es el límite al crecimiento de la empresa? ¿Hasta dónde se puede integrar esta empresa? Entonces, todas estas dos cuestiones principales que vamos a platicar, ¿no? Y que ya habíamos comenzado a platicar la clase pasada, las va a analizar Coase, ¿no? A través de un concepto que él desarrolla, que es el concepto de los costos de transacción. Una cuestión importante que ustedes tienen que identificar, que un costo de transacción es totalmente distinto a un costo de producción. Toda esta literatura que estamos revisando a Coase y a Williamson se llama la economía de los costos de transacción, el enfoque transaccional. De hecho, Taboada ponía, ¿no? Economía de la gobernación o de los costos de transacción. ¿Por qué me dicen de la transacción? Porque son costos que surgen en el intercambio, ¿sí? Entonces, este enfoque hace muchísima alusión al intercambio. Me hablan del crecimiento de la empresa como una respuesta a los problemas que se dan al intercambiar bienes en la compra y venta de bienes. Pero les decía, aún me queda chica para explicarme lo que sucede dentro de la empresa. ¿Se da un paso importante? Sí. Pero una de las cuestiones es de que se critica a la teoría neoclásica, pero se siguen recuperando conceptos importantes de la teoría neoclásica. Entonces, más o menos vamos hasta acá, ¿sale? Entonces, vean, esto de la naturaleza de la empresa, déjenme aquí le adelanto, avanzo la diapositiva, ¿no? Esto es lo que ya les estaba comentando, ¿no? Que decían que hay cuestiones manejables, hay conceptos manejables, hay conceptos realistas, y lo que trataba Coase de hacer era una teoría que fuera realista, ¿sí? Que correspondiera a lo que él veía, pero también manejable. ¿Manejable con qué? Con el instrumental analítico neoclásico. ¿Cuál es el instrumental analítico neoclásico? Siempre me hablan aquí del principio de la sustitución marginal. Y ahorita lo platicamos si no les queda claro, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos platicado, ¿no? Que cómo funcionaba el sistema económico en un esquema neoclásico. Entonces, que prácticamente por esta mano invisible las cosas funcionaban, la oferta, ¿no? Se adecuaba a la demanda, ¿no? Y que esta interacción entre la oferta y la demanda estaba determinada, ¿no? Por el funcionamiento perfecto del sistema de precios. Nosotros en una economía de mercado, lo único que tenemos que conocer para tomar una decisión es el precio. Es decir, ustedes
no tienen absolutamente nada que saber o no les interesa saber cómo, bajo qué condiciones trabaja una empresa. Si ustedes comparan a dos empresas que fabrican, no sé, té de bolsita y ven que una caja cuesta 50 pesos y otra caja cuesta 100 y es un té similar, ya sabemos de entrada que el aquella empresa, ¿no?, que vende o sea, el producto a un precio más alto es una empresa ineficiente. ¿Por qué? Porque me está dando un precio casi del mismo producto, ¿no? Estamos hablando aquí que son bienes homogéneos a un precio más alto. Entonces, como a mí lo que me interesa, ya sé que el té de bolsita de la empresa A y de la empresa B es el mismo, yo me voy a ir como consumidor a aquella que me vea el precio más bajo. Y en teoría, esa empresa es la más eficiente. Yo no creo que nosotros por una bolsa de té queramos pagar 50 pesos más, vamos a pagar 50 pesos menos. Entonces, ¿qué va a pasar a la larga en el sistema económico? Que este tipo de empresas que son ineficientes porque me están dando un precio más alto, van a desaparecer del mercado. Y lo mismo con la empresa. La empresa cuando compra sus insumos, lo único que necesita saber es el precio de los mismos y en función de eso decide. Entonces, por eso dicen, en una economía de mercado, en un sistema de mercado, la única información que se necesita saber son los precios prevalecientes en el mismo. Por eso hacen tanta alusión a que no debe intervenir el Estado en la economía, porque el Estado a través de los subsidios, a través de fijar precios mínimos y precios máximos, dicen, enrarece, ¿no?, el funcionamiento del sistema económico y crea distorsiones. Ya no sabemos si ese precio, ¿no?, es resultado de la competitividad de la empresa o está recibiendo una ayuda que proviene, ¿no?, de la actividad estatal. Por eso nos dicen, el Estado no tiene que intervenir, ¿no? Entonces, eso es cuando habla de Salter, la definición que da Salter. Dice, el sistema económico normal funciona por sí mismo debido a que su operación actual no está bajo ningún control central. ¿Qué control central? El del Estado. ¿Sí? Entonces la oferta se ajusta a la demanda y la producción al consumo. Siempre llegamos, acuérdense, a un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de mercado. ¿Y qué permite ese equilibrio de mercado? Que los precios sean flexibles y que se puedan ajustar hacia al alza o a la baja, lo cual no sucede si hay intervención estatal, ¿no? Entonces, lo que dice Coase en el último cuadrito, dice, la definición de Salter da una imagen incompleta de nuestro sistema económico, ¿sí? Porque eso no funcionaba. Dice, y dentro de una empresa, esta definición no encaja en lo absoluto. ¿A qué se refiere Coase? Porque dice, a ver, ¿de qué forma el mecanismo de precios nos permite una asignación eficiente? Imagínense que ustedes en este momento, la sociedad valora que se produzcan mascarillas, ¿sí? En esta coyuntura, mascarillas sanitarias y gel. Entonces, ¿cómo se ve que la sociedad lo valora? Porque está dispuesta a pagar un precio muy alto. Entonces, ¿qué van a hacer las empresas? ¿No? Acuérdense también que tenemos un supuesto, que la empresa puede entrar y salir de cualquier industria, de cualquier rama sin un costo. Entonces, ¿qué hace la empresa? Si yo tengo una empresa entonces que se dedica a hacer gorros de baño, la empresa va a dejar de producir gorros y se va a trasladar ¿hacia dónde? Hacia la producción de mascarillas y de gel sanitizante. ¿Por qué? Va a ser una asignación de recursos porque hay precios altos en ese momento, en ese sector. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Se empiezan a dirigir hacia esa rama industrial, a ese sector, hasta que las ganancias extraordinarias que había en ese momento desaparecen y prevalecen las ganancias normales que hay en todos las demás ramas o sectores industriales. Entonces, lo que nos están diciendo aquí, los precios, permiten hacer asignaciones eficientes. ¿Por qué? Porque la sociedad está valorando en un momento determinado la producción de un bien X o Z, y entonces las empresas reasignan recursos a esas actividades, ¿no?,
donde los precios son más altos. Entonces, siempre cuando estamos hablando de una economía de mercado, estamos hablando de cambios en los precios relativos, ¿sí? Una cosa se encarece respecto a otra o baja respecto a otra. Lo que nos dicen en esta cuestión Coase es que cuando nosotros miramos cómo se asignan los recursos dentro de la empresa, dice, no es porque a ti antes trabajabas en la máquina A o en el departamento de tesorería y ahora te pasan a mercadotecnia, porque te hayas hecho más caro o más barato respecto a una persona que antes trabajaba en mercadotecnia o tesorería. Dice, dentro de la empresa, la asignación eficiente de los recursos no funciona como funciona en un sistema de mercado. Dice, que un recurso cambie, ¿no? De una zona o de un departamento a otro, o que un recurso se asigne de forma distinta, no tiene nada que ver con el mecanismo de precios que estábamos platicando. Dice, este cambio en la asignación de los factores productivos al interior de la empresa es resultado de la decisión de alguien que ordena que eso se realice. Y entonces dice Coase, ¿quién es quien ordena que eso se realice? Y nos hablan de la figura del administrador. ¿Y qué es lo que viene en la siguiente diapositiva? ¿Sí? Aquí nos decían, ¿no? Entonces, dice, en el mundo real, si un trabajador se mueve del departamento Y al X, no lo hace debido a un cambio en los precios relativos, que se encarezca o que disminuya su precio, sino que ese cambio le fue ordenado ¿por quién? Por un administrador, por un empresario. Y aquí Coase lo que hace, nos habla, ¿no? De la función coordinadora del empresario, de un administrador. Fíjense, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque aquí nos dicen, hay una persona que coordina la forma en que funciona la empresa y la coordinación deriva de una planificación. Recuerden que cuando nosotros estamos revisando el mercado, en el mercado no hay, ¿no?, una planificación per se, ¿sí? Aquí estamos hablando de una figura que es el empresario. Y también nos están hablando de una cuestión importante. ¿Cómo creen que sería la administración de esta empresa grandotota? ¿Habría un solo empresario o una sola persona que tendría que hacer todas las cosas? ¿O cómo funciona la empresa por dentro? ¿Tú qué opinas, Javier? Ya, Listo. buenos días, profesor. Buenos días. Sí, pues yo creo que sí, que dentro de la empresa sus funciones son muy distintas a las que el mercado asigna, ya Ajá. que, como usted lo acaba de decir, como Salter lo menciona, Ujú. muchas decisiones no se toman por la eficiencia de un mercado, sino más bien por la eficiencia que es la distribución dentro mismo de la empresa, ¿no? Pero fíjate, la pregunta va hacia esto. Cuando hablábamos de esta Ujú. empresa pequeñita y especializada de la teoría neoclásica, ¿sí? Una persona o máximo dos eran capaces de qué? De gestionar esa empresa, de manejar esa empresa. Cuando estamos hablando de estas empresas enormes, integradas verticalmente, ¿creen que es posible que solamente una empresa, perdón, que una persona dirija o gestione esa empresa? Pues no. Entonces, aquello ya también hay una diferencia entre la empresa neoclásica y la empresa que veía Coase, porque no eran empresas familiares o dirigidas por una sola persona. Estamos hablando de que dentro de la empresa había toda una estructura jerárquica. Si estamos diciendo que esta empresa tiene un departamento de compras, tiene un departamento de ventas, tiene un departamento de transporte, tiene un departamento de innovación, tiene un departamento de materia prima, tiene todos los departamentos que ustedes se puedan imaginar, porque ha crecido integrando diferentes fases, una sola persona no puede gestionar esta empresa. Y vamos a ver
que dentro de la empresa van a haber diferentes administradores de estos departamentos y que también va a haber una dirección central. Estamos hablando que dentro de la empresa se va a crear una jerarquía empresarial, ¿sí? Una red o un entramado de gerentes o de directores de departamento o de área que se van a encargar, ¿no?, del funcionamiento o de la planificación de la actividad diaria de la empresa. Por eso me hablan aquí, ¿no? Clark le da una función coordinadora al empresario. Knight, ¿no?, introduce a los administradores que coordinan. Me dicen que el mismo Marshall habla de qué, de la organización como el cuarto factor de la producción, ¿sí? Es una planificación consciente de cómo se hacen las cosas dentro de la empresa, porque recuerden que fuera de la empresa es una, ¿no?, cooperación inconsciente. Afuera no hay no hay esa planificación de la cooperación inconsciente, ¿no? Por esta mano invisible surge el funcionamiento prácticamente mágico del sistema económico, ¿no? Entonces, lo que quiero que hasta el momento ustedes se queden es que dentro de la empresa, quien toma las decisiones es un administrador y que esta empresa necesita de todo un sistema de administración jerárquico, porque tengo al CEO y después tengo como a los directores principales y después tengo otro apartado de otros directores, ¿no? Y va haciéndose una pirámide. Entonces, dentro de la empresa se toman las decisiones de una forma jerárquica y hay una gran cantidad de administradores, hay uno principal, pero una gran cantidad de administradores y gerentes que toman las decisiones de cómo se asignan los recursos, lo que es distinto de lo que sucedía en la empresa neoclásica tradicional. ¿Queda claro esta cuestión hasta aquí, chicos? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, Sí, Ok, sí. Gracias, Javier. sí, sí, sí. Ok, entonces Sí, gracias. continuamos. A ver. Ok, entonces vean, me dice, dentro de la empresa las transacciones se eliminan porque el empresario coordinador es quien dirige la producción. ¿Quién dirige la producción fuera de la empresa? El sistema de precios, ¿sí? A través del sistema de precios se hace la asignación eficiente de los recursos fuera de la empresa. Pero dicen, dentro de la empresa no funciona el mecanismo de precios, se suprime el mecanismo de precios y la asignación de los recursos productivos se da en función de las decisiones de un empresario o de un administrador. Entonces, a este nivel nos dice Coase, el mercado y la empresa son dos métodos alternativos de la coordinación de la producción. Entonces, fuera de la empresa, en el mercado, lo único que yo necesito saber, ¿no?, para comprar algo son los precios. Lo mismo la empresa. ¿Qué necesita para saber si produce gorras de baño o produce gel antibacterial? El precio. Si hay oportunidad, ¿no?, de ingresar a esta rama porque los precios están altos, la empresa se va a ir hacia allá y reasigna factores productivos y se pone a producir gel. ¿Sí se entiende esta cuestión, chicos? Entonces, dentro de la empresa, quien dirige todo esta o coordina o asigna los factores productivos es el empresario. Entonces, vean, dice aquí Coase, la empresa reemplaza al mecanismo de precios. Y es lo que les he estado diciendo desde la clase pasada hasta ahorita. Cuando me habla de empresas, se refiere a estas empresas verticalmente integradas, que van creciendo, internalizando diferentes fases de su proceso productivo hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Entonces lo que dice Coase aquí es que la cantidad de integración vertical va a variar de industria a industria y de empresa a empresa. Yo puedo tener dos empresas, ¿no?, cerveceras, imagínense, es Grupo Modelo y la otra es, ¿cómo se llama? La de que produce Sol, es así, no sé. Bueno, estas dos empresas que pueden crecer de forma integral, ¿no?, internalizando sus procesos, pero no internalizan los mismos procesos. Por eso lo que me dice aquí, la cantidad de integración vertical va a variar, ¿no?, de empresa a empresa y de industria a industria. ¿Ok? Entonces,
Adelanto aquí en la presentación. Ok, ¿cuál es la naturaleza de una empresa? Y por eso le puse aquí. ¿Por qué surge una empresa en una economía de intercambio especializada? Es decir, ¿por qué surgen empresas verticalmente integradas en lo que tendría que ser una economía de empresas chiquitas y especializadas? Y me dice aquí Coase, la razón principal de la existencia de la empresa es que, ¿no? Utilizar el mecanismo de precios es costoso. Si retomamos los supuestos, ¿no?, neoclásicos, me van a decir dos cosas. Que la información es completa, ¿sí? O sea, que todo lo que nosotros necesitamos para tomar nuestras decisiones, en este caso los precios, nosotros conocemos todos los precios, ¿sí? Y que conocerlos no nos genera costos. Yo les ponía el ejemplo en la clase pasada, que ustedes van al pasillo de la leche, ¿no? Y le preguntaba, creo que era Daniela, y me decía Daniela, es que yo no tomo leche. Bueno, entonces de las leches de soya conoces todas las marcas. Ah, pues que va tal cosa, ¿no? Conoces todas las presentaciones, conoces todos los precios de la marca que tú estás con, o sea, que tú prefieres y de todas las otras marcas que compiten. Y no solamente eso, ¿no? Es que conozcas, que no te cueste conocer esos precios y que tengas la capacidad, en este caso la racionalidad, de poder tomar, ¿no?, la mejor decisión con base en toda esa información que está disponible, ¿no? Entonces, eso ya es un problema. Lo que dice Coase aquí es lo siguiente. Dejemos, ¿no? Dice que esté la información. Pero utilizar el mecanismo de precios es costoso. Platicábamos cuando es esta cuestión del Buen Fin y queremos comprar una pantalla de televisión. Tenemos que conocer cuáles son los precios relevantes de las pantallas. Cuál es el precio del mercado y si hay precios más altos o precios más bajos para hacer nuestra compra. Entonces, cuando es el Buen Fin, o tenemos que ir a la mueblería de la esquina, o nos vamos en el auto y vamos a un centro comercial a ver ahí al FAMSA, el Coppel, Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, todas las que se les ocurra, o bien con esta cuestión de las compras en líneas me tengo que sentar y meterme aquí a ver a Amazon o Mercado Libre o alguna mueblería que se anuncie en internet o que venga a la pantalla de Estados Unidos para comparar los precios. Aquí yo estoy conociendo, fíjense, yo como persona, como individuo, para comprar una pantalla, tengo que conocer los precios relevantes de las pantallas, ¿sí? Y a pesar de que la información esté disponible, ¿no?, conocer esa información es costosa porque ya me tuve que trasladar, me tuve que estar 3 horas o 4 horas frente a la computadora, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el internet, es un desperdicio de tiempo. Entonces, conocer estos precios relevantes es costoso. Ahora imaginen el caso de la empresa que tiene que comprar materia prima, insumos intermedios, ¿no? Fuerza de trabajo, ¿no? Tanto capacitada, no capacitada, obreros, administradores. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Tiene que conocer los precios relevantes de cada uno de estos factores productivos en el mercado, ¿sí? Entonces, aquí nos dice Coase, el costo del mecanismo de precios es descubrir los precios relevantes. Dice, y esto se reduce por el surgimiento de especialistas que venderían esta información. Entonces dice, van surgiendo empresas que se especializan, ¿no?, en recopilar toda esta cuestión de los precios relevantes y la ponen a disposición de otras empresas para que las conozcan. Dice, pero no solamente es eso, sino, ok, imagínense que la empresa va a comprar un determinado insumo al mercado y tiene un precio, pero ese precio no es un precio fijo. Decimos que el precio también puede cambiar hacia arriba y hacia abajo. Entonces, cuando yo voy al mercado, la empresa continuamente está haciendo contratos, porque siempre que hay un intercambio, hay un contrato de por medio, ¿sí? Entonces dice, para la empresa,
hacer un contrato, ¿no? Comprar, ¿no? Una compra-venta, una transacción, donde el precio del insumo hoy sea de 10 pesos, mañana de 11, mañana de 9.50, le cambia todo el esquema porque según ella conocía un precio, pero ahora ese precio puede cambiar, ¿no? Y también para la empresa entonces es costoso estar conociendo cómo están cambiando los precios continuamente en el mercado. Entonces dice, contratar, esta contratación de corto plazo, cada que yo voy al mercado y compro un clavo, ¿no? Unos tornillos, imagínense, ¿no? Hay un contrato de por medio y el precio puede cambiar, mantenerse un tiempo, bajar, subir, ¿no? Y la empresa tendría que conocer cómo se están moviendo todos los precios de los insumos que necesita para producir. Entonces dice Coase, ¿de qué manera la existencia de la empresa ayuda a disminuir estos costos? Fíjense, estamos hablando costos por conocer precios relevantes. Estamos hablando de costos por conocer, costos que derivan de estar yendo a cada momento al mercado y estar realizando contratos con otra empresa cuando le compramos un bien o un servicio. Entonces dice, la existencia de la empresa, ¿sí? Cuando internaliza una actividad, suprime muchos contratos que de otra forma se tendrían que estar haciendo porque tendría yo que estar recurriendo al mercado para hacerme de ese bien o de ese servicio. Pero ¿sí? Cuando yo internalizo esa actividad, ¿no? Ya no tengo que hacer contratos a cada rato, sino que tengo que hacer un contrato y esos contratos se van haciendo no de corto plazo, sino de largo plazo. Dice, la existencia de una empresa, con la existencia de una empresa los contratos no se eliminan, pero sí se reducen. Dice, el contrato, y aquí nos da la definición del contrato, dice, es aquel que hace que un factor de la producción a cambio de una remuneración accede a obedecer las instrucciones de un empresario. Imagínense ustedes que nosotros trabajamos para una empresa o nos queremos contratar en una empresa. Bajo la lógica, ¿no?, neoclásica, la empresa nos tendría que estar contratando todos los días, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con esta empresa verticalmente integrada? Que nos contrata, ¿no?, para un periodo de un año, ¿no?, 2 años, es un periodo de largo plazo, y hacemos un único contrato. O en este caso, en esta década, ¿no?, en los 30 en los Estados Unidos veíamos contratos colectivos de trabajo. ¿Qué hacía la empresa? La empresa firmaba un contrato colectivo. No tenía que estar firmando un contrato, ¿no?, con cada una de estas personas. Entonces dicen, la existencia de la empresa, ¿no?, disminuye los costos por estar contratando, ¿no?, de manera reiterativa en el mercado y nada más va a haber un contrato. Entonces dice, la existencia de la empresa no elimina los contratos, pero sí los reduce. No me tienen que estar a mí contratando todos los días, sino que a mí me contrata la empresa por 6 meses, por un año, me da un contrato, no sé, ¿no?, en esta perspectiva de largo plazo, y entonces los costos de contratación disminuyen. Regreso a esta cuestión de qué voy a entender por costos de contratación. ¿Cuáles son los costos, chicos, por manejar un contrato? Ya leyeron algo con Williamson, pero aquí con Coase, ¿no? Williamson va a retomar lo que nos dice Coase, pero ¿cuáles son los costos de contratar? Imagínense una compra-venta que van a hacer ustedes. ¿De qué les gusta? ¿Han realizado algún proceso de compra-venta que tienen que realizar un contrato? ¿En algún momento? ¿Tú, Carla? Pues creo que los costos de contratación se deberían o son relacionados con la negociación, Ujú. con a lo mejor el seguimiento del contrato, asegurar Ajá. que el aseguramiento de que se cumpla. Ok. Ok, Costos entonces legales, fíjense. ¿no? Como de- ¿Sí? A ver, no escucho quién está hablando. ¿Era Carla o alguien más? Yo, Carolina. ¿Quién, perdón? Carolina. Primero yo y luego Carolina.
A ver, adelante. Carolina, A ver, Carolina. te fue, creo que yo leí en una parte, bueno, yo no sé si fue en Coase o con Eunice, Ajá. pero leí una parte que genera costos legales. Ujú. Yo creo que al momento de generar un contrato, pues obviamente tienes que recurrir a la persona que te haga ese contrato, no sé, Ajá. un abogado, ir con no sé, un despacho para que el contrato sea más formal y que no se te vaya algo, porque pues al momento de hacer un contrato, hasta una coma te puede Ok. perjudicar o beneficiar. Ok. Perfecto. Ok, entonces, a ver quién más quería participar. ¿Nadie? También como dicen mis compañeras, es que el contrato te está como un poco salvando del riesgo o esta incertidumbre de que se cumpla o no se cumpla lo Ajá. que estás adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, Ajá. si es servicios, que te cumple el servicio, como cuando contratamos, no sé, el servicio de internet es un contrato a largo plazo. Ok. Entonces, sí tiene que estar, bueno, sí a largo plazo de un mes, sí tiene que estar especificado que se cumpla bien el servicio, que no tenga fallas, etcétera, ¿no? O sea, te está como salvando ese riesgo de saber que vas a tener internet por un mes. Ok. Todos conocen Costco, ¿sí? ¿Cuál es la política de garantía de Costco? Que si ustedes algo no les gusta, lo pueden ¿qué? Lo pueden regresar, ¿Devolver? lo pueden devolver. Entonces, ustedes compran algo, no les funcionó, regresan con su producto, su ticket, ¿no? Van ahí a servicio al cliente y ni les preguntan. Nada más ven que que haya sido el manejo normal del producto, lo reciben, les dan un monedero porque no les regresan el dinero, les dan una tarjeta de monedero electrónico, ahí cargan el dinero del costo del producto y se acabó, ¿no? Entonces, prácticamente cuando estamos nosotros comprando con Costco hay un contrato de por medio que me dicen que si el bien no se encuentra en las condiciones que debería, no satisface mis necesidades, yo lo puedo regresar y no me preguntan. No hubo ningún costo derivado de esta transacción. Pero ¿qué pasa si ustedes llegan a otra empresa que no es Costco y dicen, ¿sabes qué? Esto no me funcionó, esto venía en mal estado, venía... Pues la empresa te va a decir que, es que sí es cierto, no, pues es que, ¿quién se lo vendió? ¿Dónde lo compró? Así no venía, ¿no? Entonces, eso te empieza a generar ¿qué? Costos. Te empieza a generar un costo de que vayas a la tienda, que hagas o sea, que hagas tu reclamo, dependiendo de la magnitud de la compra, puedes tener que meter a un abogado, o sea, costos legales, ¿no? Entonces, eso me genera, ¿no? Problemas. Piénselo en el caso de la empresa. Por eso dice aquí, cuando la empresa va y contrata en el mercado, son contratos prácticamente inmediatos, ¿sí? De corto plazo. Entonces, la empresa, si el producto, si el bien o el servicio no estuvo en las condiciones que requería, la empresa va a enfrentar costos, no solamente de estar contratando en el corto plazo, sino que la empresa va a tener que incurrir en costos legales. ¿Para qué? Para dar cumplimiento al contrato, ¿no? Y entonces dice, pero cuando la empresa crea contratos de largo plazo con un proveedor, va a poner en ese contrato, y ojo, eso también es una cuestión que retoma Williamson más importante, que me dice que todos los contratos son incompletos. ¿Qué significa que un contrato sea incompleto? Que tú no puedes poner en un contrato todas las contingencias o todas las condiciones bajo las cuales se va a dar la transacción. Lo pones en términos generales, ¿sí? Pero dice, pero un contrato de largo plazo permite salvar ciertas cuestiones de estos contratos incompletos. Cuando nosotros, ¿no? Nos contratamos con una empresa como el factor de producción trabajo, en el contrato viene a grandes rasgos lo que tenemos que desarrollar en esa empresa, pero las cuestiones finas, ¿no? Lo que nos dicen, a ver, necesito
que tú lleves o que me generes balances generales o estados de resultados o que me hagas un análisis operativo o un análisis de tiempos y movimientos o una cuestión de logística. Eso te lo van a dejar para después. Dice, en el contrato, ¿no? Te van a poner cosas muy generales en las cuales a las cuales se va a ceñir tu actividad. Entonces dice aquí, así, en un contrato, el servicio que se provee está en términos generales, dejando los detalles para una fecha posterior. Lo que está en el contrato es el límite al que el proveedor queda sujeto. Los detalles de lo que el proveedor, ¿no?, va a tener que darle al comprador se decidirán posteriormente. Entonces, aquí va dando entonces Coase flashazos de por qué es importante la existencia de este tipo de empresas. Porque dice, con este tipo de empresas se reducen, ¿no?, las veces que la empresa va al mercado y que tiene que contratar a los factores productivos, y se reducen porque con la empresa se puede signar, se puede firmar un solo contrato y son contratos de largo plazo. Y también que tú firmes un contrato de largo plazo con los factores productivos significa que los precios no van a tener tanta movilidad como la hay en el mercado. ¿Sí me explico? Entonces, yo me contrato con una empresa a un sueldo de 20,000 pesos, pero en el mercado hoy podría costar 20,000 pesos, o no sé, 80 pesos, la hora, mañana 70, mañana 150, en función de qué, de la oferta y la demanda. Entonces también, cuando la empresa firma contratos de largo plazo, también los precios, ¿no?, dejan de tener esa movilidad, esa volatilidad, y la empresa tiene mayor certeza de cuáles van a ser los precios a los cuales, ¿no?, está contratando sus diferentes factores productivos. Entonces, lo que podemos ver hasta aquí es que la empresa crece a través de la internalización. Que la empresa, dentro de la empresa, la asignación de los recursos la dirige a un empresario, quien suprime el mecanismo de precios. Entonces, la siguiente pregunta diríamos, entonces, estas empresas verticalmente integradas son más eficaces que una empresa pequeña y especializada. ¿Será posible que una empresa de este tipo, ¿no?, grandotota, sea la única que domine en una rama o sector industrial? La siguiente pregunta que se hace Coase es la siguiente: ¿cuál es el límite al crecimiento de esta empresa? ¿Cuál es su límite a su integración? Y entonces, bueno, ¿no?, dice, ¿cuál es el límite a la integración de la empresa? Y el límite va a ser su eficiencia. Y por eso les decía que no se aleja de los postulados neoclásicos. Vean, dice, una empresa se hace más grande en la medida que el empresario organiza transacciones adicionales, es decir, las internaliza. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Que una empresa se hace más grande a medida que va internalizando diferentes fases del proceso productivo. Dice, y se hace más pequeña en la medida que las abandona. Entonces, mi empresa crece si yo ahora produzco las botellas y las corcholatas. Mi empresa se hace pequeña, ¿no?, si ahora yo ya no produzco, ¿no?, las botellas ni las corcholatas. La pregunta aquí es, ¿de qué depende que la empresa internalice una fase del proceso o bien que saque esa fase del proceso? Y dice, ¿de qué tan eficiente sea o no para realizar la actividad? Entonces, dice aquí se los ponía, ¿no? Dice, ¿por qué no lleva a cabo la producción una sola empresa grande? Dice, ojo, porque el empresario tiene problemas cognitivos. Y por eso les ponía aquí a estos que decíamos que, ¿cómo se llamaban? Si palitos o bolos o esta cosa, ¿no? Cuando yo estoy con una naranja o con dos naranjas, imagínense, ¿no?, dos procesos, pues yo creo que ya lo voy dominando y no tengo ningún problema, no se me caen los bolos. Pero si yo empiezo a internalizar cada vez más
etapas de mi proceso productivo hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? El empresario corre el riesgo de ¿qué? De equivocarse en la asignación de los recursos. Entonces dice, a medida que el empresario va internalizando un número mayor de actividades, enfrenta rendimientos decrecientes en su función empresarial. ¿Cuál es la función empresarial? ¿No? Hacer una asignación eficiente de los recursos. Y aquí la eficiencia tiene que ver con el costo. A ver, imagínense, ¿no? Yo, Paloma, necesito hornear pan, ¿sí? Entonces yo tengo harina, tengo todo lo que necesito para hornear el pan, ¿sí? Si yo antes le compraba el pan a la señora de aquí enfrente de mi casa, pero ahora yo quiero hornear mi pan, tengo que ver si para mí es más barato o menos costoso la fabricación que comprárselo a la persona de enfrente. Y no solamente tengo que ver los costos, ¿no? Al estarlo produciendo, sino también, acuérdense que aquí es un costo de oportunidad, todo aquello que dejo de hacer por estar produciendo el pan. Entonces, quizá, ¿no? Estar horneando un pan me lleva 2 horas y en esas 2 horas yo podría, ¿no? Estar trabajando mis hueas de la UAM por las que me pagan más que por, o sea, el pan me cuesta 50 pesos, aquí me pagan, no sé, 300 pesos, estoy dejando lo más por lo menos. Eso lo tiene que considerar la empresa. Entonces, cuando la empresa decide internalizar una actividad, la empresa tiene que considerar, o el empresario tiene que considerar, los costos en los que incurre por internalizar esa actividad. Y siempre tiene que estar comparando. Si le sale más barato o menos costoso, el empresario internaliza. Pero si eso le sale más caro, lo que tiene que hacer el empresario es que sacar esa actividad y compararla en el mercado. Yo trabajé mucho tiempo como gerente de aseguramiento de calidad en una empresa que le trabajamos a empresas transnacionales que eran cartoneras, todas las que hacen las cajas que ustedes ven en su casa o en los centros comerciales del Bachoco y de Hershey's y de donde transportan todos los productos. Lo que hacíamos nosotros, fabricábamos moldes en madera que le vendíamos a las cartoneras para que ellos hicieran todos sus productos. Eso se le llama suajes. Entonces, estas empresas tenían dentro, ¿no? de estos grandes grupos, tenían su propio departamento de suajes. Pero curiosamente, la empresa, ¿no? Estas empresas, y de hecho muy cercana a la UAM hay una empresa que se llama Smurfit Papel y Cartón de México, y también creo que hay otra que se llama Weyerhaeuser, ¿no? que son empresas que hacen cajas de cartón. Entonces, estas dos empresas, a pesar de que tenían su departamento de suajes, es decir, el producto que nosotros le fabricábamos, nos lo daban a fabricar a nosotros. ¿Por qué? No es que no tuvieran a gente especializada, ingenieros, a técnicos que pudieran hacer el producto, sino que para ellos era más rentable dedicarse a otras actividades que hacer esa fase del proceso productivo. Entonces, en lugar de internalizarla, la dejaban ¿a quién? Al mercado, a una empresa pequeñita y especializada en hacer en específico, o sea, esa fase, ese proceso. Pero si para la empresa hubiera sido mucho más barato, ¿no? Hacer un suaje dentro de la empresa, lo hubiera hecho. Lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente, es que a medida, ¿no? que el empresario internaliza diferentes fases del proceso productivo, empieza a entrar en una etapa de rendimientos decrecientes. Piensen en la función de producción, ¿sí? Entonces, las primeras etapas, ¿no? El empresario es productivo. Tengo 2 naranjas, tengo 3 bolos. Pero si ya tengo 15 actividades, en algún momento ¿voy a qué? Voy a fallar. Y entonces, su actividad empresarial empieza a entrar en declive. Por eso es lo que dice, a medida que aumentan las transacciones,
se corre el riesgo de que el empresario fracase en ubicar a los factores de la producción en sus usos más productivos. Y si falla, se están desperdiciando recursos y en lugar de disminuir los costos, aumentan los costos. Por eso dice ahí precio. El empresario siempre tiene que estar monitoreando los precios, ¿no?, que hay en el mercado para una determinada actividad y el precio al que le sale, ¿no?, internalizar esa actividad dentro de la empresa. Entonces, la empresa siempre tiene que estar comparando. ¿Cuál es el límite de la empresa entonces, chicos? Y aquí les preguntaría, ¿o qué limita a la empresa? El crecimiento de la empresa va a estar limitado, ¿no?, por los rendimientos decrecientes de la función empresarial. Si el empresario puede internalizar una actividad y lo hace a un costo más bajo, ¿no?, que lo que resultaría comprar esa actividad en el mercado, la empresa crece. Pero si le sale más caro, la empresa, ¿no?, saca ese proceso y lo compra a una empresa pequeña y especializada. ¿Sí se entiende esta cuestión? Entonces, el límite al crecimiento de la empresa está ¿en quién? ¿No? En el administrador, en la capacidad cognitiva del administrador que se refleja en los rendimientos decrecientes. ¿Sí queda claro esta cuestión, chicos? Porque es importante, ¿sí? Ok. Yo tengo una duda. O sea, Dime, Monse. siempre que internalice la empresa alguna actividad, siempre va a haber, va a ser decreciente, ay, se me olvidó la palabra, siempre va a tener rendimientos decrecientes, o llega un momento que puede internalizar y no tener rendimientos decrecientes. Claro, acuérdate tú en la función de producción neoclásica, ¿no? Y por eso decíamos que Coase retoma este instrumental analítico, ¿no? Siempre que estamos hablando aquí en microeconomía neoclásica, siempre hacemos la comparación de beneficio marginal con costo marginal. Por eso hablábamos de la sustitución marginal. Siempre estoy comparando costo-beneficio. El costo, ¿no?, que yo como empresa incurro por producir una unidad adicional, ¿respecto a qué? Al beneficio que yo obtengo por producir una unidad adicional, ¿no? Siempre está esta cuestión, costo marginal, beneficio marginal. Entonces, en el caso del empresario, diría, a ver, ¿cuál es el costo marginal por internalizar esta fase, ¿no?, de mi proceso productivo? ¿Y cuál es el beneficio marginal que yo obtengo por internalizar esta fase de mi proceso productivo? Si los beneficios son mayores que los costos, internalizo el proceso. Pero si los costos resultan mayores que los beneficios, ¿no?, no lo internalizo y lo compro en el mercado. Entonces, ¿cuál va a ser el límite al crecimiento de la empresa? Cuando los beneficios sean mayores que los costos. Es decir, cuando tengan, ¿no?, rendimientos positivos. Pero si la empresa comienza a internalizar y en lugar de beneficios obtiene costos, estamos hablando que se están presentando los rendimientos decrecientes en la función empresarial porque se está haciendo una asignación ineficiente de los recursos. ¿Sí me explico, Monse? Entonces, Sí, ¿va a haber un límite al crecimiento de la empresa? Sí, ¿no? ¿Cuál es la asignación eficiente? Y siempre comparo beneficio marginal de internalizar una actividad o un proceso respecto al costo marginal. Y si me resulta más costoso, ¿qué hago? No lo internalizo y lo compro en el mercado. Por eso dicen, es un mecanismo alternativo al mercado. ¿Por qué? Porque siempre puedo regresar al mercado, ¿no?, para adquirir, ¿no?, ese bien, ese servicio, ese proceso. ¿Sí se entiende, chicos? sí. ¿Sí? Ok, Gracias. no de nada. Sí, Ok, entonces, aquí dice, ¿no? La empresa tenderá a crecer en la medida en que los costos de organización sean menores y aumenten lentamente con un incremento en las transacciones organizadas. Aquí me gustaría hacer un punto y aparte. Fíjense, no solamente me están hablando de los costos de producción, me están hablando de qué? De costos de organizar
esa producción. ¿Sí se entiende? Entonces, no solamente son costos productivos, sino es cómo se organiza esa producción. ¿Por qué? ¿No? Porque si yo no internalizara esa etapa del proceso productivo, alguien allá afuera le estaría organizando, ¿no? Le estaría coordinando. Pero cuando yo la internalizo, tengo que, ¿qué? Tengo que coordinar y tengo que organizar esa actividad. Y eso me genera costos, ¿sí? Entonces no son solamente costos de producción. Tengo que ver qué costos de organización y que al internalizar esa actividad también estoy eliminando los costos que tendría que estar realizando contratos, estarle dando seguimiento al contrato, que el producto, bueno, que el bien o el servicio cumpla con lo que yo indiqué, ¿no? Entonces, que haya costos de transacción, ¿sí? ¿Sí se entiende esta cuestión? Después me dice Coase, la empresa tiende a crecer en la medida en que sea poco probable que el empresario cometa errores. Dice, y en la medida en que sea más pequeño el aumento en errores conforme se incrementa el número de transacciones organizadas. ¿Sí? Me habla también, en la medida en que sea más grande la disminución en el precio de oferta de los factores relativo a empresas de mayor tamaño. Entonces les digo, me sigue hablando de qué? De precio, de costos, de comparación, tanto en costos de organización como en costos de producción, de costos marginales versus beneficios marginales, ¿no? Entonces, vean, dice, parecería que los costos y pérdidas por errores aumentarían con un incremento de la distribución espacial de las transacciones organizadas. Conforme más transacciones revise o realice el empresario, ¿no? Y las haga en diferente tiempo y lugar, esto puede hacer, ¿no? Que cometa errores y que sea menos eficiente. Dice, los inventos que tienden a acercar a los factores de la producción, disminuyendo su distribución espacial, ¿no? Van a ayudar a qué? A que la empresa incremente su tamaño. Y aquí nos hablaban, o sea, imagínense, ¿no? De teléfono, telégrafo, ya, bueno, ya para acá, del internet, dice, ¿no? Entonces, todas aquellas mejoras tecnológicas, informáticas, que permitan a la empresa establecer mejores canales de comunicación, a pesar de que estén separadas, ¿no? Espacialmente, van a permitir que, ¿no? Que la información fluya y que el empresario no cometa errores. Y en función de eso, la empresa tenderá a crecer. También dice, todos los cambios que mejoren la técnica administrativa tenderán a incrementar el tamaño de la empresa. ¿Sí? Entonces son cuestiones con las que va cerrando esta cuestión. Y una de las preguntas, creo que sí es cierto que les preguntaba acerca de qué íbamos a entender sobre combinación e integración. ¿Sí se acuerda? Sí era una pregunta, ¿no? ¿O no? ¿O ya me la estoy inventando? Sí, según yo no estaba esa pregunta. No, se la estoy inventando ahorita. Me la estoy inventando, bueno. Ok. Fíjense, aquí Coase nos habla de una cuestión que va a ser importante y que lo vamos a retomar mucho más adelante con otros autores. Nos habla de combinación y nos habla de integración. ¿Qué voy a tomar o qué voy a entender por combinación? Combinación empresarial. Dice, cuando las transacciones, cuando la compraventa, ¿no? Que previamente organizaban dos o más empresarios, ahora la organizan uno solo. Dice, transacciones que previamente organizaban dos o más empresarios llegan a ser organizadas por uno solo. Es decir, existían dos empresas, ahora ¿qué pasa? Hay una sola empresa. Pongamos un ejemplo, a ver, de una combinación. Soriana y la Comercial Mexicana podría ser un ejemplo. Soriana y Comercial Mexicana, ¿no? Cuando las transacciones en el segmento de los supermercados eran realizadas por dos empresas, ¿ahora qué pasa? Pues ya nada más tenemos a una, en este caso a Soriana, que durante un tiempo dejó los nombres de Comercial Mexicana y todo esto porque estaba sumamente bien posicionada en el colectivo mental de todas las personas, ¿no? Esa marca, mucho tiempo. Pero ahora una sola empresa es la que organiza, ¿no? Actividades que antes realizaban dos o más.
Otro ejemplo, piensen en Bimbo, ¿no? Si ustedes van al pasillo del pan, van a encontrar multiplicidad de marcas, ¿no? Antes era Bimbo y Wonder, bueno, sigue bien, o sea, sí sigue existiendo Wonder, pero Wonder no estamos hablando que es una empresa que diferente, estamos hablando que Wonder es parte de Bimbo. Estamos diciendo que aquí hubo una combinación de esas empresas, hay una fusión. ¿Sí se entiende, chicos? Cuando estamos hablando de una combinación, ¿sí? Sí. ¿Cuál es la diferencia con la integración? Me dice, en la integración implica la organización de transacciones que previamente se realizaban entre los empresarios en un mercado. Quiere decir que en una integración yo estoy realizando una transacción que antes yo como empresa para hacerme de ese producto, de ese bien o de ese servicio, tenía yo que recurrir a la empresa y comprarlo. Ahora no. Ahora esa etapa en específica, yo, ¿no? Yo la coordino, yo la organizo. Pero no significa que sea yo la única empresa, como en la combinación, que ahora va a estar en ese segmento. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, puede haber una gran cantidad de empresas integradas que dominen un segmento, una rama, un sector, pero no es la única, como sucede en el caso de la combinación. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, vean. Ok. Entonces, bueno, esto lo ven con calma. Vamos aquí a poner qué voy a entender entonces por costos de transacción. Y eso es importante. Los costos de transacción, vean, son costos que derivan de investigar y hacerme de la información relevante. Dice, son los costos incurridos en determinar si el bien necesitado está disponible en el mercado, quién tiene el mejor precio, ¿sí? ¿En dónde está? Dice, incluyen la prospección, ¿no? O sea, comparar la relación calidad-precio de las diferentes presentaciones propuestas, hacer estudios de mercado. O sea, fíjense, conocer e investigar cuáles son los precios relevantes, ¿no? Comparar. Entonces, ya conocí los precios relevantes, ya firmé un contrato. Ahora, de ese contrato que yo establezco con un proveedor en el mercado, vienen costos de negociación y de decisión. Dice, son los costos necesarios para llegar a un acuerdo aceptable con la otra parte de la transacción. Lo que me decía Carla, ¿no? Redactar un contrato apropiado para las dos partes, para el que compra y para el que vende. Y ahí no terminan los costos, sino que después de firmado el contrato vienen costos. ¿Por qué? Por estar vigilando que el contrato se cumpla. Y si no se cumple, ¿sí? Vienen costos para hacer, o sea, esta cuestión de ejecutar, para hacer cumplir lo que estaba escrito en el contrato. Entonces dice, la empresa, al eliminar una gran cantidad de contratos, ¿no? De corto plazo por uno solo, elimina, ¿no? Bueno, no elimina, perdón, reduce estos costos de transacción, ¿sí? Más o menos claro lo que dice Coach, chicos. Entonces, les decía al inicio de la presentación, dos cosas, bueno, son tres cosas importantes. Identificar por qué existe la empresa, ¿sí? La naturaleza de la empresa como mecanismo alternativo al mercado. Segundo, ¿cuál es el límite al crecimiento de la empresa? ¿No? Los rendimientos decrecientes en la función empresarial. Y les decía, la sustitución marginal. La empresa, si el beneficio marginal excede a su costo marginal, internaliza. Si el costo marginal es mayor que el beneficio marginal, sustituye, ¿no? Regresa al mercado. Y la tercera cuestión importante, identificar, ¿no? ¿Qué voy a entender por costos de transacción? Aquí en ningún momento me están hablando de un costo productivo. Me están hablando de qué? De costos, ¿no? Por conocer la información, por identificar dónde está, por estar comparando continuamente precios. Me están hablando de costos de firmar un contrato, ¿no? De redactarlo, de darle seguimiento, de ver que se cumpla. Si no se cumple, ver todos los costos legales, ¿no? Entonces dicen,
Cuando la empresa internaliza un proceso también disminuye, ¿no? La contratación y lo sustituye por uno solo. Y entonces los costos de transacción disminuyen. ¿Dudas con esto, chicos? No. ¿Por qué es importante COUS? Porque de aquí va a partir... Tenía una duda. Williamson, dime. Lo que no entiendo es que si esta teoría de Coase Ajá. se refiere nada más a la integración vertical y no a la horizontal. Sí. Con COUS únicamente vamos a hacer alusión a la integración vertical. Les comentaba en la primera sesión, Carla, que es importante que nosotros identifiquemos el contexto en el que surgen las teorías y en este caso la teoría de la empresa. Cuando revisamos nosotros a Coase y revisamos también a Williamson, lo que ellos veían o lo que era natural, ¿no?, en el sistema industrial o empresarial estadounidense es la empresa verticalmente integrada. ¿Cuándo surge o cuándo se hace importante la integración horizontal? Esto ya resulta a partir de la década de los 70 con toda esta cuestión de las cadenas globales de valor. Pero hasta entonces, o sea, en esta época en la que estamos hablando, lo eficiente era que la empresa creciera internalizando procesos. Eso era lo eficiente en ese momento. Hay una lectura muy bonita que de hecho les puse ahí en la bibliografía complementaria. Y en esa lectura está en inglés, pero es una lectura que me gustaría que en algún momento realizaran porque nos habla de la evolución en la estructura industrial de los Estados Unidos y cómo, ¿no?, el mercado de valores va tomando relevancia en cuanto a decidir la estrategia de crecimiento de la empresa. Porque en los años 70, ¿no?, la bolsa de valores empiezan a ver, o los mercados de valores empiezan a castigar esa estrategia de crecimiento de integración vertical y en diferentes sectores. Lo platicamos si quieren la siguiente sesión. Y entonces dice, ¿no?, esa es una mala estrategia, es una estrategia ineficiente. La empresa se tiene que centrar en aquello que es eficiente. Entonces, ¿qué pasa con la empresa? Empieza a sacar un montón de cosas y entonces ahora ya no tengo un departamento de innovación, sino que ahora subcontrato la innovación. Ya no tengo un departamento de transporte, ahora subcontrato el transporte. Y yo me centro, ¿no?, en esta cuestión de los nodos, yo me centro únicamente en la función principal, en la fabricación de cerveza y hacia atrás, hacia adelante, yo construyo cadenas de proveeduría, ¿no? Y ya veo toda esa cuestión de integración horizontal. Pero en ese momento era integración vertical. O sea, no quiere decir que no existiera. Sin embargo, lo que era dominante era la integración vertical. ¿Sí me explico, Carla? ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos, de COUS? No. Nadie. Entonces, a ver, voy a empezar. Bueno, de hecho, les comentaba que necesitaba ciertas cosas. Aquí ya tengo otra pantalla para estar grabando y que no tenga yo problemas aquí con el Zoom. Por eso no había podido subir las presentaciones. Esta presentación, ahorita que terminemos, yo o sea, ya queda grabada únicamente en lo que se procesa. Y les voy a mandar el link ahí en el tablero para que ustedes puedan acceder de forma privada a todas estas grabaciones. Entonces, ahorita tengo aquí de Williamson, corríjanme, son 2 cuestionarios, ¿cierto? Ok. Cierto. Entonces, Sí. la lectura de Williamson a mí no es complicada, pero sí tiene como que ciertos bemoles. Entonces, no sé qué quieran que hagamos. Yo les iba a proponer esto, que el próximo jueves a la hora de clase tuviéramos nuestra sesión. Esta semana no van a tener ustedes tarea porque vamos a estar trabajando estos 2 cuestionarios de Williamson y de hecho vamos a retomar el primer cuadro que ustedes hicieron, el cuadro conceptual o el mapa conceptual, ¿sí? Entonces, esta semana no tendrían ninguna actividad que entregar. Yo les iba a proponer, si nos veíamos el próximo jueves a esta misma hora en una sesión sincrónica, para que empezáramos a revisar a Williamson, porque, o sea, esa es una opción, por si ustedes tienen dudas,
que en el momento las contestemos, ¿no? Y que se queden grabadas, o bien, si ustedes prefieren que les grabe la clase, ¿no? Que suba los dos, o sea, que grabe toda la sesión de Williamson, que conteste los cuestionarios y que nos veamos el sábado. Ustedes díganme qué prefieren y en función de eso trabajamos. Me interesaba que quedara más o menos lo de Coase porque da sustento a Williamson. Entonces, una posibilidad es que nos veamos el próximo jueves a las 8:30, ¿no? Y que tengamos esta misma dinámica. Voy exponiendo a Williamson, vamos contestando las preguntas, ustedes preguntan sus dudas, o bien grabo los videos y nos vemos el sábado. Ustedes díganme qué prefieren. Solo puede Pues, ser el día que es maestra, porque creo que se nos cruzaría con ajá. con la doctora Beatriz. O a lo mejor en otra hora, el mismo día, Ah, sí es pero cierto, sí es Nuestro cierto. horario es a las 7. Nuestro horario es a las 7 el jueves. Fíjense, no les digo el martes porque, de hecho, les mandé una invitación. Ojalá puedan entrar. Es una charla virtual que vamos a tener con otros colegas de la Facultad de Economía de la FES Acatlán y con el doctor Roberto Escorcia, que él fue coordinador de la maestría, bueno, del programa de maestría y doctorado en ciencias económicas ahí en la UAM Azcapotzalco. Él está en Xochimilco, entonces ojalá se puedan conectar ese martes, ¿no? Ahí ya tienen toda la dirección ahí en Zoom y todo para que estén presentes, y por eso les digo que el martes no puedo. El jueves, si quieren el jueves, a otra hora que no sea a las 8:30, si quieren después de la clase de Betty o antes de la clase de Betty. Ustedes díganme, ¿se quieren desmañanar a las 7 o a las 10? Como ustedes gusten. pues a mí me gustaría a las 10, sí. A ver, aquí Carla, a las 10. Emilio, Sí, está bien a las 10. está bien a las 10. Ya iba a preguntar a Beatriz Paloma porque la veo acá, pero no. Javier, ¿tú qué opinas? ¿7 o 10 de la mañana? No, yo tengo un problema a las 10. A las 10. ¿Tú, ¿Mm? Daniela Hernández, 7 o 10? A las 10. A las 10, Monse, ¿te queda a las 10? Después de Betty, ¿sí terminan más o menos a las 10 o quieren 10:30? Ustedes díganme. Yo creo que 10. No, yo creo que sí a las 10, bueno, Yo supongo que creo, sí. porque ¿Sí? ¿A las 10? bueno, 10:15. Bueno, Ajá, 10 y cuarto. 10:15. Ok. Entonces, vean. Entonces, vamos a tener esta semana, la siguiente semana, 2 sesiones. Entonces, no subo video. O sea, este video sí lo subo. ¿Sale? Ahí está. Pero vamos a grabar la sesión de Williamson para que les quede claro, porque en lo que habla de formas de contratación, estructuras de gobernación, esta cuestión, la transformación intertemporal, la transformación fundamental, como que es mucha terminología que puede resultar un poquito pesada o extraña, pero no es tan difícil, ¿no? Entonces, la primera sesión o la sesión del jueves vamos a trabajar con base en la presentación que ya tengo, que de hecho también se las voy a subir si la quieren revisar. Vamos a contestar los cuestionarios y en la sesión del sábado vamos a ir cerrando por si tienen dudas y vamos a recuperar el trabajo que hicieron del mapa conceptual. Porque ahí lo que hace este autor es que dice, a ver, ¿qué tanto avanzó Williamson? ¿Qué tanto no? ¿Cuáles son las cosas o los aspectos en los que nos queda de ver? ¿Sí? Entonces ese sería el plan. El próximo jueves tendríamos sesión a las 10:15, ¿no? Más o menos 1 hora y media, ¿no? 2 horas si nos da tiempo. Y el sábado tendríamos nuestra sesión normal a las 8:30 para cerrar Williamson. Y a partir de ahí, otra vez, ¿no? Empezamos con la dinámica. Y ahora sí, ya todo lo demás está un poquito más tranquilo y voy subiendo los videos para que ustedes los puedan revisar y que el sábado que nos veamos sea de puras dudas, ¿no? Y también Ok. si les funciona esta dinámica de que tengamos 2 sesiones sincrónicas a la semana, yo sin ningún problema, ¿no? Ustedes Ok. véanlo, evalúenlo Gracias. y ya me dicen, dime Daniel, ¿no querías participar? No, nada más dije que estaba bien, muchas gracias. Ok, entonces yo ahorita que ya finalicemos, entonces, dudas chicos en específico de Coase, algo que no les haya quedado claro o No. más o menos. Hasta ahorita vamos Sí, bien. creo que más o menos hasta ahorita.
Bueno, más o claro. menos hasta ahorita vamos bien. Entonces, si les surge alguna duda, escríbanla. Y les digo, vamos a empezar con la presentación de Williamson el próximo jueves y vamos contestando los cuestionarios. Si hay alguna, es que ahorita no imprimí mi cuestionario. Si hay alguna pregunta del cuestionario de Coase que les haya quedado duda, ¿no? Anótenla o que no se haya contestado con lo que vimos en las sesiones, anótenla y empezamos con eso el próximo jueves para ya dar Ok. inicio a todo lo que tenemos que ver de Williamson. ¿Sí? Profesora, yo Dime, tenía una Carla. duda Dime. en los cuestionarios 2 y 3, Ujú. porque primero subió una lectura de Eunice De Eunice Tabaón o Tabuada. algo. Ajá. Ajá. Y además está otra lectura de Williamson, Sí. el original. Teníamos duda de si teníamos que leer las dos, o si era un cuestionario para una o el cuestionario para la otra, No, o eran complementarios. mira, los cuestionarios están redactados o las preguntas están en función de la lectura de la doctora Tabuada, ¿no? De la doctora Eunice. O sea, todo viene ahí tal cual. El documento de Williamson es un documento original y que también viene en una recopilación de un libro que de hecho está ahí en la UAM. Y se los puse únicamente para que ustedes tuvieran como que también acceso al material del autor original, que esa sería la idea, ¿no? El problema, y eso les quería preguntar, yo tengo la bibliografía de muchos de los autores que vamos a revisar, mucho está en inglés, entonces preguntas cómo andan con inglés para que les suba documentos en ese o pongo el documento en inglés y les pongo alguien que haya leído la lectura en inglés y también para que ustedes la vayan ahí como que complementando, ¿no? Entonces, Creo que eso estaría bien. ok, entonces yo subo al autor original, generalmente a mí me gustan mucho eh, el trabajo que ha hecho la doctora Eunice, porque ella trabajó en su tesis doctoral a los evolucionistas, a los institucionalistas, a Williams, a McCouse, a diferentes autores que vamos a revisar, y hace sus documentos de una forma muy seria, ¿no? Entonces hace una muy buena revisión documental y por eso es que los pongo a que la lean, ¿no? Pero sí siempre me gusta, siempre es bueno que ustedes lean a los autores en sus documentos originales, ¿no? Entonces puedo subir las dos y ustedes ahí complementan una con otra. Pero los cuestionarios son de la lectura de Tabuada, sí, totalmente, Va. ¿no? Muchas gracias. ¿Sale? Gracias. ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿No? No, Entonces, No, ok, ¿cuándo tienen clase con el doctor Andrés? No nos ha dicho. Es que no nos ha dicho. O sea, se supone que tenemos clase con él, creo que los martes, jueves Ajá. y viernes, pero no nos hemos contactado con él. O sea, dijo que íbamos a hacer una reunión por Meet, pero no nos ha dicho nada de día o algo ¿No así. han tomado clase con él en este momento? No. Ok, a ver, entonces, eh, les comento y me adelanto. Em, Ustedes tienen que tomar una materia que se llama técnicas de investigación, ¿cierto? ¿Con, Sí, con quién la tienen inscrita, esta con materia? Con Fabiola. Con Fabiola, Fabiola. ¿no? Entonces, con la profesora Fabiola. Entonces, lo que nosotros habíamos platicado, pero es que los veo aquí, pero tengo que voltear aquí al teléfono. Este, lo que habíamos platicado nosotros en el área era que íbamos a realizar una asignación de tutores para que ustedes los fuéramos acompañando al mismo tiempo que la profesora Fabiola, que los fuéramos acompañando en la redacción de sus protocolos de investigación. Entonces, nada más les pido que estén atentos para su reunión con el doctor Andrés, porque ya se hizo esa asignación en función de lo que nosotros trabajamos. Yo he trabajado mucho tiempo y de hecho ahorita voy a sacar un documento en un libro acerca de cuestiones de política industrial y desarrollo regional. Entonces, a mí me tocó trabajar, bueno, en función de lo que de mis líneas de investigación, voy a estar trabajando con Emilio y voy a trabajar con Victoria, ¿sí? Entonces, necesito verlos la siguiente semana porque vamos a estar revisando a manera de seminario diferentes documentos de política industrial, porque tanto tú, Emilio, quieres trabajar cuestiones que tienen que ver con política industrial, Victoria va a ver algunas cuestiones de clústeres, ¿no?
y entonces para que lo vayamos trabajando. Entonces, si el doctor Andrés no se pone en contacto con ustedes, mándenle un mensajito, nada más recuérdenle que que día van a tener clase, ¿no? Y también para que ya, yo me imagino que no sé si el día de hoy o ya el lunes ya les va a dar su asignación de tutor para que ustedes vayan trabajando con él desde un primer momento, ¿no? Entonces era nada más como comercial. Si no se pone en contacto con ustedes, mándenle un mensajito. Luego él anda muy ocupado porque está como coordinador ahí de posgrado, ¿no? Pero tiene ese problema. Entonces nada más les aviso, Emilio y Victoria, nos vamos a reunir la próxima semana. Agendo, ahí les mando un correíto para agendar Ok, también así sesión y que platiquemos. ¿Sale? muchas Sí, gracias. No de nada. Entonces, ¿duda, chicos? Ok. ¿Todo bien? Sí, Ok, entonces nos vemos Todo el bien. próximo jueves a las 10:15. Y es Ya 15. ahorita nada más en lo que proceso el video, lo subo ahí a YouTube y les mando la liga para que puedan acceder y cuestiones ahí. ¿Les ok, parece? Ok, muchas Ok, gracias, no, a profesora. ustedes Gracias. chicos, cuídense mucho. Nos Gracias. vemos el Luego. jueves. Hasta luego. hasta Adiós. luego, gracias. no. Adiós. Bye.